Usted que sigue con nosotros en este su programa Consultorio Médico. Y bueno, pues nuestra siguiente invitada es una personalidad en el mundo científico, es la doctora Lauri-Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas con especialidad en microbiología por la Universidad de Harvard. Aquí va a estar con nosotros. Doctora Lauri-Ann, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Saludos, bueno. Con mucho gusto de estar en el programa. Gracias, doctora. Estamos platicando del asunto de salud que le preocupa al mundo en este momento, que es el coronavirus. Desde el punto de vista de microbiología, ¿me podría usted decir qué es el coronavirus? ¿Cómo se diferencia de otro tipo de algunos elementos microscópicos que pueden afectar al cuerpo humano? Sí, con mucho gusto. Pues bueno, el coronavirus empecemos por ahí, ¿no? O sea, pertenece al dominio virus, es decir, que es un microorganismo perteneciente al dominio virus. Esto es diferente de las bacterias, por ejemplo, o las arqueas, o otro tipo de células como son las células eucarióticas. Los virus son una especie de microorganismos que tienen la particularidad de ser considerados como parásitos intracelulares obligados. Eso quiere decir que no pueden vivir fuera de otras células, no pueden, bueno, por lo menos no pueden reproducirse, a excepción de que parasiten dentro de otras células. Lo que hacen los virus es secuestrar la maquinaria de otras células. Algunos virus infectan bacterias, algunos virus infectan células humanas o células de algunos animales. Este virus en particular pues infecta células del ser humano, ¿no? Y lo que hace es secuestra la maquinaria de la célula que la célula tiene de forma natural para reproducirse y para generar, por ejemplo, proteínas. Entonces utiliza los sistemas propios de la célula para replicarse, para generar otra vez nuevas envolturas celulares. Una vez que hace esto dentro de la célula, entonces sale de la célula infectada ya en grandes cantidades después de haberse reproducido. Esto lo hacen todos los virus, es decir, que cuando hablamos de parásitos intracelulares obligados, quiere decir que no tiene la capacidad de reproducirse ni de tener pues ninguna efecto en sí, a excepción de que lo haga vía otras células. Estos son todos los virus. ¿Los virus tienen una vida determinada o viven para siempre? No, bueno, ningún organismo sobre el planeta, ningún organismo vive para siempre. Todos los organismos tienen un tiempo de vida determinado. Los mamíferos, cada especie tiene un tiempo de vida determinado. Las células eucarióticas, su tiempo de vida está determinado por el tamaño de unas partes que están presentes en su genoma, en su material genético, que se conocen como telómeros. Las bacterias no tienen telómeros, tampoco los virus. Su tiempo de vida pues depende de qué células se infecte, de qué superficie se encuentre, qué tan propicio es el ambiente para que se sigan reproduciendo. Entonces, ningún organismo vive para siempre, ¿no? ¿Qué sabemos del coronavirus? ¿Ya existía antes o empieza a existir ahora? ¿O cómo está la historia de este virus? Sí, bueno, este coronavirus en especial, los coronavirus todos pertenecen al dominio virus, que es la jerarquía taxonómica más alta, ¿sí? En donde hay virus, eucariotes, arqueas y bacterias, y de ahí entonces pertenece todos los coronavirus a la familia Coronaviridae, que es por jerarquías en su taxonomía, es la familia Coronaviridae del género beta coronavirus, y su especie es SARS, S-A-R-S, que significan los virus que producen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. De estos hay dos. De los coronavirus en realidad habían descritas 6 especies de coronavirus, de las cuales realmente solo 2 afectaban de manera importante al ser humano, que son el virus que causa la enfermedad MERS, M-E-R-S, ese es un coronavirus,
Y el virus que causa la enfermedad se llama como la especie misma, que es SARS. Estos habían sido virus importantes como agentes infecciosos del ser humano. Ahora conocemos un séptimo coronavirus, que es SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19. Se llama así el virus, SARS-CoV-2, y la enfermedad es COVID-19. Entonces, pues hoy por hoy hay 7 coronavirus que son capaces de infectar al ser humano, de los cuales solamente 3 se sabe que producen enfermedades importantes en el ser humano, ¿sí? El origen de este virus está muy bien descrita ya. El virus se originó a partir, es una especie que brincó, o sea, un microorganismo que brincó del animal al ser humano. Es decir, que se conocen estos como especies zoonóticas, que quiere decir que se originan en un animal y que algún proceso de la naturaleza o evolutivo o de mutaciones o qué sé yo, se da para que brinque entonces de un animal al ser humano. El animal origen, se tiene esto ya muy descrito porque las secuencias de su material genético están muy bien descritas. Y el animal de donde se origina SARS-CoV-2 es un murciélago, una especie particular de murciélago, ¿no? Que se conoce como Rhinolophus affinis, que es una especie particular de murciélago. Entonces, comparte con ese murciélago el virus SARS-CoV-2 que infecta al ser humano, comparte una secuencia en su material genético que es RNA, que es prácticamente idéntica a la del murciélago, de ahí que se sabe que proviene de ese murciélago. Ahora, existe una especie intermedia. Lo que se sabe es que el virus brincó de ese murciélago a una especie animal intermedia y que de la especie animal intermedia brincó al ser humano. Esa especie intermedia todavía queda alguna duda de qué animal es el intermedio. El que se cree que es el animal intermedio es el pangolín, una especie animal que así se conoce como pangolín. Y entonces la secuencia es del murciélago al pangolín y del pangolín al ser humano. Eso es lo que se sabe hoy por hoy. ¿Cómo es ese animal, el pangolín? Pues es un animal pequeño, que es un animal salvaje, no es un animal doméstico, que de hecho tiene toda una serie de restricciones de que es una especie que está como en peligro y que está protegida y una serie de cosas, pero lo que se sabe es el origen del virus, o donde se detectó su primer origen, fue en uno de estos mercados que se conocen como mercados, en inglés le llaman wet markets, que son mercados, si la traducción puede ser más o menos exacta, mercados húmedos o mojados, ¿no? O sea, se les llama así porque ahí se trafica, no, es decir, bueno, se vende, comercializa. Compra y sí, ajá, muchos animales de diferentes tipos, animales domésticos, animales salvajes, animales en peligro de extinción, animales que no deben estarse vendiendo, animales terrestres, animales marinos, etcétera. Y en estos mercados, pues sí, son unas escenas que por lo menos para nuestra cultura resultan bastante grotescas, porque son animales, unos vivos, otros muertos, enjaulados, es decir, animales que en la naturaleza no se hubieran nunca topado, pues. Doctora, los tienen... Perdón, ahí nada más hacer una acotación. ¿Puede ser posible que alguien haya traído el virus a través de una sopa de un animal? No, claro que no. O sea, lo que sucedió es que lo que ahorita se cree que es lo que ocurrió, y ya se tiene bastante bien documentado científicamente, es que, bueno, los murciélagos transmitieron esto al pangolín en la naturaleza, se cree, o quizá en uno de esos mercados. Es que imagínense ustedes que están los murciélagos ahí, la gente se está comiendo los murciélagos, están unos animales encima de otros, muertos unos, vivos otros, marinos, de todo tipo de animales. Es un caldo, ahora sí, figurativamente, un caldo perfecto para la transmisión de cualquier cantidad de enfermedades ahí.
y para que estos microorganismos hagan eso, se conviertan en microorganismos zoonóticos, es decir, que brinquen de especie a especie y que brinquen al ser humano, porque en estos mercados de animales también hay seres humanos que ahí van y consumen sus alimentos, también hay vegetales y se venden vegetales y ahí mismo la gente está comiendo, con los pangolines aquí muertos así que ya los desollaron y un murciélago acá colgado, o sea, pues es algo que resulta bastante grotesco. De hecho, se hacen muchos movimientos para que estos mercados se prohíban. El mercado donde se originó es un mercado que se llama, que se conoce como el mercado de Huanan, que está en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Y pues este mercado, de ahí se originó el virus, de hecho. Y la forma como se transmite, pues es así, en estos mercados en donde, pues en la naturaleza, estas especies nunca tuvieron que haberse encontrado, ¿no? Doctora, y pues ahí se encontraron y brincaron al ser humano. ¿Cómo le causa daño al cuerpo humano este virus cuando ingresa pues ya a una persona? Sí, este virus ingresa, existe una proteína, el virus tiene una proteína transmembranal, es decir, una proteína que atraviesa su membrana y se proyecta hacia el exterior. Se llama coronavirus precisamente porque estas proteínas se conocen en inglés como spike proteins, que en español sería la traducción como proteínas en espiga o las espigas, ¿sí? Son proteínas que están en la superficie del virus. Dentro de estas, y le dan esa apariencia, vamos a decir, como de corona, porque son como proyecciones que están al exterior. Yo creo que mucha gente ya ha visto pues fotografías o ilustraciones de cómo es el coronavirus, ¿no? Con sus espiguitas hacia afuera, más o menos de forma circular con sus espigas. En esas espigas, en esas proteínas que se conocen como proteínas de espiga o las espigas del coronavirus, existe un receptor que se llama o se conoce como ACE2. Ese receptor ACE2 es el receptor que utiliza el virus para adherirse a las células. A través, o sea, es el receptor que le da, vamos a poner, que hace que se adhiera a las células y le permite el ingreso a las células. El que le abre la puerta. Exactamente, el que le abre la puerta a las células que va a infectar. Los efectos que tiene este virus en el cuerpo son, realmente todos los días aprendemos algo nuevo. Sabíamos poquísimo de lo que hacía, se creía que era una enfermedad respiratoria. Realmente la transmisión es respiratoria, pero el virus no afecta, es decir, no es una enfermedad principalmente del sistema respiratorio. La enfermedad que el virus SARS-CoV-2 causa, o sea, COVID-19, es una enfermedad que se puede denominar a grandes rasgos como una enfermedad microvascular procoagulante. Esto quiere decir que es una enfermedad, vamos a decir, que afecta algunas células de la sangre que estimulan a la coagulación. Lo que hace, pues, es estimar la formación de microcoágulos, muy pequeños coágulos en la sangre, que van y se empiezan a alojar en diferentes partes. ¿Dónde se alojan? Pues en los alvéolos pulmonares, por ejemplo. Ahí es donde empieza a afectar en mayor grado, pero se alojan en muchas otras partes también. Se sabe por las autopsias que se han hecho de pacientes que han muerto de COVID-19 muy grave, que mientras que sí los pacientes murieron por insuficiencias respiratorias, en realidad al hacer las autopsias la gente tiene muchos problemas también renales, hepáticos y problemas cerebrales, es decir, de microembolias cerebrales, pequeñas embolias cerebrales donde estos coágulos se fueron a alojar. Entonces, lo que en realidad pasa con la enfermedad es que estos coágulos se alojan. El lugar donde se manifiesta más importantemente o como primeramente es el pulmón, porque los alvéolos son muy pequeñitos, entonces estos coágulos tapan los alvéolos. Donde se alojan, ahí se impide la circulación sanguínea. En donde se impide la circulación sanguínea, entonces comienza un foco de necrosis, es decir, de muerte tisular. Se empieza a morir el tejido ahí. Entonces, a medida que estos focos de muerte tisular se dan, de necrosis tisular se dan, por la falta de circulación sanguínea provocada por los trombos que ahí se fueron a alojar, en esos sitios comienzan reacciones inflamatorias como muy acentuadas.
Y entonces, de lo que muere una persona que muere de COVID, una de las razones por la que muere, desde luego, es la insuficiencia respiratoria. Pero lo que realmente lo lleva a morir es algo que se conoce como una cascada de citocinas. Las citocinas son proteínas mediante las cuales unas células inmunológicas y otras se comunican. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, se secreta una gran cantidad de estas pequeñas proteínas que se conocen como citocinas, citocinas proinflamatorias principalmente. Entonces, para que las células se comuniquen y reclutan más células. Entonces, estos pequeños focos de necrosis lo que hacen es estimular a estas células a producir una gran cantidad de estas citocinas. Cuando la cantidad es muy grande y va hacia el torrente sanguíneo, entonces se produce una inflamación, vamos a decir un proceso inflamatorio sistémico o generalizado. Es exactamente lo que le pasa a una persona que entra, vamos a poner, en shock séptico. Se mueren realmente las personas porque hay una descompensación vascular producida por la cascada de citocinas. Es decir, que hay estas células circulando por el torrente sanguíneo que producen respuestas inflamatorias sistémicas generalizadas, y los cambios vasculares, o sea, en los vasos sanguíneos, llevan a que los órganos presenten un estado que se conoce como hipoperfusión de órganos, es decir, que dejan de recibir la cantidad adecuada de sangre. Y entonces viene lo que se conoce como una falla orgánica, falla múltiple orgánica, sí. Y la persona de eso muere, ¿no? Doctora, tenemos que irnos ya casi, pero antes quiero decirle, como experta, usted nos puede platicar cómo se mata un virus, cómo se termina con un virus como este. Tenemos un minuto para irnos a comerciales. Bueno, pues esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Mire, hay virus que sí se pueden matar, es decir, con tratamiento, y hay virus que no, es decir, hay virus que no tenemos tratamiento. El virus, por ejemplo, del VIH, ¿no? En realidad, pues no hay un tratamiento efectivo contra el virus como tal, pero sí hay tratamientos que logran reducir suficiente el virus, impedir suficiente su reproducción, una serie de cosas que mantienen la enfermedad controlada. Entonces, pues generalmente se manejan los virus, es decir, lo que los antibióticos son para una bacteria, los antivirales son para un virus. Los antivirales funcionan también mediante diferentes mecanismos de acción, como por ejemplo, provocando daños a la membrana del virus, o impidiendo que se pueda replicar, o interfiriendo con alguna de sus proteínas de adhesión a otras células. Hay diferentes mecanismos, cada antiviral tiene su propio mecanismo, como cada antibiótico lo tiene para las bacterias. Pero pues hoy por hoy pues no hay un tratamiento contra SARS-CoV-2. Entonces lo que se hace para atender la enfermedad es tratar de verla temprano para impedir los daños que el virus va causando, esos daños microvasculares, ¿sí? Esos daños de microcoagulación. Impedir el daño mientras el virus deja a una persona. Los virus tienen como ciclo. Cada virus, si ve usted, por ejemplo, en unas gripas, o sea, hay gripas, si lo podemos llamar así, ¿no? Infecciones respiratorias que duran de 2 a 3 días, o de 3 a 5 días, o de 5 a 7 días, qué sé yo. Bueno, SARS-CoV-2 vive en promedio entre 10 y 20 días en una persona. Entonces, ¿cómo se trata esto? Ahorita no hay nada para atacar al virus en sí, pero sí hay algo que se puede hacer, que es mantener a la persona con la menor cantidad de daño, mientras transcurren los 10 a 20 días en lo que el virus termina sus ciclos reproductivos y deja a la persona. Doctora, entonces se trata de impedir el daño. Doctora, ha sido sensacional toda la información que nos ha dado. Quedamos muy agradecidos porque nuestro público en Televisa está deseoso de informarse de gente como usted, que son científicos reconocidos. Muchas gracias por haber participado con nosotros en su programa Consultorio Médico, y pues en un futuro esperamos poder volver a tocar su puerta para que nos aclare algunas dudas. Con muchísimo gusto, fue un placer estar en el programa. Gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias. La doctora Lauri Ann Jiménez, doctora en Ciencias
microbióloga, doctora en microbiología de la Universidad de Harvard.